La anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad del paciente, ya sea en todo su cuerpo o en parte de este. 3000 años antes de nuestra era, los asirios conocían un método eficaz para causar anestesia comprimiendo la carótida a nivel del cuello. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX que se dieron los pasos decisivos para salvar a la cirugía de uno de sus grandes escollos, el dolor. La anestesiología y reanimación es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos que puedan resultar dolorosos. Pero, ¿qué técnicas anestésicas se emplean en la actualidad? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Acaso implican riesgos para el paciente? En esta emisión de Mitos de la Salud hablamos de las anestesias, con Vivian García y una voz autorizada de la medicina clínica en Cuba. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, este programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está anunciado el tema que abordaremos en la emisión. Vamos a hablar de anestesias y reanimación también, y para esclarecer las no pocas interrogantes que genera este tema, es un privilegio contar con la doctora Leonor Núñez Leiva, especialista en anestesiología y reanimación y también máster en ciencias en urgencias médicas. Buenas tardes, doctora, y bienvenida. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación que me han realizado para hablar de este importante tema. Doctora, la anestesiología como especialidad médica solo se encarga de suministrarle la anestesia requerida, la adecuada a un paciente. No, la especialidad de anestesiología y reanimación abarca un poco más que administrar una simple anestesia en la vena. Esta especialidad abarca un amplio conocimiento acerca de la anatomía y el funcionamiento del organismo humano y comprende un vasto conocimiento sobre especialidades clínicas como es la medicina interna, la neumología, la cardiología, la psiquiatría, la pediatría. También comprende conocimientos acerca de las especialidades quirúrgicas como la obstetricia, la cirugía maxilofacial, la otorrinolaringología, la ortopedia, la neurocirugía, pero además de eso el anestesiólogo está muy bien capacitado para tratar uno de los males universales de nuestra población, que es el tratamiento del dolor, ya sea agudo, crónico o dolor por cáncer, y además de eso también estamos facultados para tratar cualquier emergencia médica que se presente, o sea que tenemos también conocimientos acerca de lo que es la medicina intensiva y el manejo del paciente grave, del paciente quirúrgico, de todo el perioperatorio y los pacientes en estado crítico. Es una de las especialidades, por lo que usted nos explica, más completas y abarcadoras. Es una de las, pidiendo permiso a mis colegas que no se pongan bravos, es una de las especialidades más completas de la medicina. ¿Existen diferentes técnicas, doctora, de anestesia, verdad? Sí, existen las técnicas de anestesia general. Dentro de la anestesia general está la anestesia general inhalatoria, la cual es más frecuente en los niños, en los pacientes pediátricos. Está la anestesia general endovenosa, que se usa para procederes cortos como los legrados y las curas. Y dentro de la anestesia regional encontramos la anestesia espinal, la anestesia epidural, la anestesia infiltrativa o por campos y la anestesia local. Esas son las que más o menos se conocen también como raquidia. Sí, exactamente. Dentro de la anestesia regional tenemos la anestesia raquidia o espinal, como la mencioné, y la anestesia epidural, que es muy parecida a la raquidia. Ahora, ¿son ustedes los que deciden el tipo de anestesia que se va a utilizar? Exacto. Existe una consulta de valoración preoperatoria del paciente que va a la cirugía, la cual es muy importante para el éxito de todo acto quirúrgico anestésico. En esta consulta se valoran los antecedentes patológicos del paciente, se evalúa la alergia que puede tener el paciente ante determinado fármaco, los tratamientos que lleva para sus enfermedades de base, los hábitos tóxicos del paciente,
y se hace un correcto interrogatorio y un examen físico exquisito en aras de pesquisar, de individualizar en cada paciente los factores de riesgo de complicaciones transoperatorias y posoperatorias en el paciente quirúrgico. Bueno, le voy a invitar a hacer nuestra primera pequeña pausa. Estamos en vivo, tenemos el teléfono 24 45 34 47 y acá estamos dialogando sobre anestesias y reanimación, y por supuesto que vamos a desentrañar uno de los mitos que existen alrededor de esta especialidad. La anestesia raquídea provoca fuertes dolores de cabeza. ¿Esto será cierto o falso, mito o realidad? Ya me dicen que Bexy Segura Oro está lista desde exteriores, así que adelante, Bexy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo para ti y para todo nuestro equipo allá en el estudio. Como siempre, estamos en los exteriores para hablar con nuestros televidentes al respecto del tema que nos ocupa, en esta ocasión, las anestesias. Por eso te invito y los invito a todos para que me acompañen en esta jornada. ¿En algún momento de su vida a usted le han puesto anestesia? Sí, cuando yo fui operada una vez. Bueno, a mí sí, cuando tuve a mis 2 hijas. Se me ha tenido que aplicar anestesia hasta general. La general. ¿Y la raquidia? La raquidia 2 veces y una general. ¿Cree usted que la administración de la anestesia tiene algún riesgo para el paciente? Ay, no, yo creo que la anestesia sin ella no podríamos resistir la operación, que es muy importante. Yo pienso que no tenga riesgo ninguno. Yo creo que sí, porque hay personas que sí la asimilan y hay otras personas que no la asimilan. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a ponerse una anestesia porque es un riesgo. No lo creo, porque cuando se va a aplicar anestesia en determinados rangos se hace un estudio del paciente, una entrevista, si hay alergia, si hay una serie de cuestiones que pueden afectar su salud. ¿Crees que la administración de la anestesia puede implicar algún riesgo para el paciente? Sí, hay mucho como paro respiratorio. No, yo pienso que no. Teniendo en cuenta de que se le hacen estudios y todo eso, no es necesario. Bueno, eso depende, porque hay operaciones que son simples y luego por una anestesia pues se complica y puede lograr la muerte. Y después de escuchar estas variadas opiniones me estoy despidiendo, pero por favor solicito que nos encontremos en un segundo momento. Devuelvo nuestra señal al estudio. Gracias, Bexy. Claro que vamos a establecer un nuevo contacto contigo, pero interesantes estas opiniones, ¿verdad, doctora Leonor? Muy interesante. Es válido, por supuesto, esclarecer alguna de ellas. La administración de la anestesia ¿comporta siempre riesgos para el paciente? Claro que sí. La anestesia siempre comporta riesgos para el paciente. Estos riesgos son valorados, como ya dije anteriormente, en la consulta preoperatoria. Y depende mucho tanto de la edad del paciente, a veces del sexo del paciente también. Depende, no es lo mismo una anestesia en un paciente joven que en un paciente anciano. Las edades extremas siempre comportan un riesgo elevado un riesgo anestésico elevado. Además de esto, depende de las patologías de las cuales padezca el paciente. No es lo mismo administrar la anestesia en un paciente sano que en un paciente con patologías asociadas como los diabéticos, los hipertensos, enfermedades neurológicas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades psiquiátricas. O sea, que el hecho de padecer de ciertas enfermedades comporta un riesgo sobreañadido al acto quirúrgico anestésico. ¿Cuál es la principal desventaja que usted le ve al acto de la anestesia? Bueno, la anestesia como tal tiene la máxima ventaja de suprimir la sensibilidad en el paciente de manera que se pueda llevar a cabo un acto quirúrgico seguro para el paciente y sin dolor. Esa es la principal ventaja. En cuanto a las desventajas, son muchos los factores que influyen en todo un perioperatorio para lograr la seguridad del paciente. Como ya dije, desde los factores que se valoran en la consulta preoperatoria asociados al paciente, o sea, inherentes a cada paciente,
hasta factores dependientes del transoperatorio de cada paciente, como es el sangrado, como son las condiciones dentro de la unidad quirúrgica, la estabilidad hemodinámica del paciente, el tipo de cirugía que se vaya a realizar, la parte del cuerpo que se vaya a intervenir quirúrgicamente, el tipo de paciente, o sea, si es un paciente, no es lo mismo un paciente ginecológico, una paciente ginecológica que un paciente oncológico, no es lo mismo un anciano que un joven, que un niñito, o sea que todos estos factores redundan en un riesgo anestésico determinado, particularizado para cada paciente en dependencia. Pero puede darse el caso, doctora Leonor, de que un paciente nunca salga de la anestesia. Bueno, yo diría más que de la anestesia, diría salir de un perioperatorio. ¿Por qué razón? Porque a propósito de este término anestesia, yo quisiera aclarar algo, porque he escuchado en la calle frecuentemente un comentario popular acerca de la anestesia que las personas manejan, o sea, muy frecuente las personas dicen, le pusieron un poco más de anestesia a X paciente o le pusieron tanta cantidad de anestesia al paciente y el paciente nunca salió de la anestesia. Yo quiero aclarar en este sentido que el personal médico que trabaja, o sea, que labora directamente en el salón de operaciones, en este caso los anestesiólogos, tanto especialistas, residentes, médicos residentes, como técnicos de anestesia, están capacitados totalmente y especializados para administrar cualquier tipo de anestesia y para asumir una técnica anestésica determinada. Los medicamentos, por ejemplo, se calculan, las dosis de los medicamentos se calculan en base a los kilogramos de peso del paciente, todo está muy bien dosificado, pero además de eso, yo considero que la anestesia como tal, dar anestesia, como decíamos al principio del programa, no es el simple hecho de administrar un agente anestésico en la vena. O sea, dar anestesia abarca mucho más que esto. Dar anestesia constituye un arte, un verdadero arte. Y la cultura de este arte, o sea, el detalle de este arte radica en la exquisitez con que el anestesiólogo maneja a cada paciente. Desde una correcta valoración preoperatoria y un pesquisaje exacto de su estado físico, de sus patologías, de todo lo que ya hablamos, hasta un manejo exquisito del transoperatorio a la hora de administrar los medicamentos, a la hora de calcular las dosis, a la hora de administrar con determinada velocidad un agente anestésico en la vena. O sea que todo nuestro personal está ampliamente capacitado en este sentido, de manera que durante el transoperatorio se toman todas las medidas para que el paciente salga lo mejor posible del acto quirúrgico anestésico. Y se recupere lo más pronto posible. Si hay algún paciente, tristemente sí hemos tenido pacientes que no han salido del acto anestésico, pero no, me refiero no tanto al acto anestésico como tal, sino a un compendio de factores que influyen durante el transoperatorio de ese paciente. ¿Cómo sería la administración de esa anestesia en un acto quirúrgico determinado, en un paciente, por ejemplo, hipertenso, diabético o con afecciones pulmonares importantes? Bueno, en este caso, estos pacientes, como tienen una patología asociada, comportan un riesgo más elevado. Estos pacientes se pesquisan muy bien en la consulta de anestesia, se les intuye o se les modifica el tratamiento o se les confirma el que ya tienen de base hasta el día de la cirugía, y además llevan una preparación especial a la hora de entrar al quirófano, sí. Llevan una premedicación, o sea, todos los pacientes se premedican, pero en el caso de los pacientes con patologías asociadas, llevan una premedicación, pudiéramos decir, un poco más adecuada a la patología que ellos presentan, en aras de llevarlo lo más compensado posible. Pero hay quienes no se podrán someter nunca a una operación, doctora, digo, de pacientes que tienen este tipo de afecciones importantes, ¿no?, porque constituye más riesgo tal vez que beneficio. Bueno, yo no diría así de manera absoluta. Nosotros hemos tenido pacientes con un alto riesgo anestésico y sin embargo se han podido operar. Vale mucho la valoración que se haga de ese paciente, vale mucho lo que se le indique al paciente que haga, la disciplina de la población en cumplir con todo lo que se le indique en la consulta de anestesia. Vale mucho también la confianza que tenga el paciente en el anestesiólogo.
a la hora de, por ejemplo, de aportar elementos importantes durante la consulta de anestesia, porque, por ejemplo, hay pacientes, y que es importante, hay pacientes que niegan el hábito de fumar, hay pacientes que niegan cualquier patología de la que padecen, hay pacientes que niegan un catarro o que niegan que usan prótesis dentales, y entonces en este sentido es importante desde la consulta la confianza en el anestesiólogo de aportar todos esos datos que sean fidedignos para nosotros tener al menos un avance de lo que pudiera ser un riesgo transoperatorio en ese paciente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Bexy Segura Oro, lista nuevamente con su sección Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿Por qué sientes un nudo en la garganta cuando lloras? Cuando lloramos, nuestro sistema nervioso interpreta que estamos viviendo una situación de estrés y prepara todo nuestro cuerpo para afrontar la supuesta amenaza. Por eso inunda de oxígeno a los músculos, por si acaso fuera necesario salir huyendo. De este modo, el cerebro ordena a la glotis que se mantenga abierta para ayudar a que entre más aire en los pulmones. El nudo en la garganta aparece cuando queremos tragar saliva y nuestra garganta se enfrenta a dos órdenes contradictorias. Por un lado, tiene que cerrarse para poder tragar y por el otro, debe permanecer abierta para respirar mejor. De esa lucha nace la sensación de presión. Además, cuando lloramos, se nos congestiona la nariz y producimos mucosidad, lo que aumenta la necesidad de tragar y por tanto, la tensión en la garganta. Lo mejor en estos casos es respirar hondo e intentar calmarse. Solo así lograremos que el sistema nervioso vuelva a su estado normal y que poco a poco el nudo se deshaga y podamos recomponernos. La doctora Leonor Núñez Leiva, especialista en anestesia y reanimación, comparte con nosotros en esta emisión de Mitos de la Salud. Estamos recibiendo varias llamadas a nuestro número telefónico. ¿Qué opciones tienen las personas, doctora Leonor, que hacen algún tipo de intolerancia a la anestesia? Y esto tiene que ver con una de las llamadas que recibimos, porque esta persona que nos llama pregunta si existe anestesia especial para los asmáticos crónicos. Bueno, en el caso de los pacientes que han reportado reacciones adversas ante un medicamento determinado o ante un agente anestésico determinado, nosotros contamos con un amplio arsenal de agentes anestésicos y, como ya dije anteriormente, se particulariza en cada caso, de acuerdo a la patología del paciente, el agente anestésico y la técnica anestésica que se va a utilizar en ese paciente. Contamos con esos agentes anestésicos de manera que si no es favorable uno, pues se toma otro agente anestésico. Esta otra pregunta que hemos recibido también a través de nuestro teléfono, doctora Leonor, dice que si se cuenta también con todo el arsenal terapéutico para hacer frente durante un acto quirúrgico a una elevación de la tensión arterial en pacientes conocidos como hipertensos o no, por ejemplo. Por supuesto que sí, nosotros contamos con todo un arsenal de medicamentos para tratar la hipertensión arterial durante el transoperatorio y como complicación postoperatoria, de manera que los pacientes salgan lo más compensado posible y que esa hipertensión arterial, ese evento hipertensivo, no desencadene otras complicaciones secundarias. Otra de las llamadas que hemos recibido es una persona que dice que a su papá le han suspendido en 2 ocasiones la operación porque tiene la tensión arterial elevada. Esto no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que suba en el acto quirúrgico que entrar en un salón con la presión alta. Claro que no, la connotación es diferente. ¿Qué sucede con esto? El paciente hipertenso no es lo mismo llevar un paciente compensado, un paciente hipertenso compensado a la cirugía electiva, que el paciente desencadene una emergencia hipertensiva durante el transoperatorio. No es la misma connotación. Se trata siempre, se prevé siempre que el paciente vaya lo mejor compensado posible. Y en esto juega un papel importante la consulta preoperatoria y las indicaciones que se le haga al paciente hipertenso acerca de su tratamiento. ¿Qué sucede? Los pacientes que entran a la unidad quirúrgica entran buscando salud. O sea, todo el que va a un salón de operaciones pretende salir con un poco más de salud que la que entró.
de manera que el anestesiólogo es responsable de conducir un acto anestésico seguro. Todo lo que se pueda pesquisar, todas las indicaciones que se le pueda dar al paciente hipertenso, con el objetivo de que vaya compensado al acto quirúrgico anestésico, todo se hará en aras de que salga lo mejor posible de la cirugía. Bueno, hacemos otra pausa en la conversación, ¿le parece bien? ¿Se siente cómoda Sí. con nosotros, doctora? Una pequeña pausa porque ya me anuncia nuestro coordinador que Bexy está lista nuevamente. Adelante, Bexy. Y justo como lo prometí en un segundo contacto, estoy nuevamente con ustedes. Continuamos acá en los exteriores para hablar sobre el tema del día de hoy. ¿Usted ha escuchado algún mito o alguna creencia relacionado con las anestesias? No he escuchado ninguno. Yo sé que es muy importante y muy buena, pero no. Sin ella no podríamos ser operados. No he escuchado nada con respecto a... Bueno, ahora voy a hablar específicamente de la anestesia raquídea. Hay quien dice que provoca fuertes dolores de cabeza. Sí, eso y lo he visto en hospitales, personas que le ha dado dolor de cabeza y entonces se le aconseja que no use almohada, que no tome agua. ¿Tiene usted idea de por qué ocurre esto? O sea, provoca dolores de cabeza. Bueno, pienso que como la raquidia va directo a la médula espinal, tiene que ver algo con el sistema nervioso central, la posición en que se coloca el paciente a la hora de descansar y la recuperación de él. Por lo menos a mí me dio muchos dolores de cabeza, por eso el médico nos dice cuando tenemos una raquidia que cómo tiene que acostarse uno, con los pies para arriba, es decir, que el médico nos dice cómo nosotros debemos de estar. Cuando uno se opera que le ponen la raquidia, no se debe de poner una almohada enseguida porque sí le da dolor de cabeza. Tiene que no ponerse la almohada, por lo demás no. ¿Y ha escuchado algún mito relacionado con la anestesia? No. Nunca. No. Bueno, no. No. ¿Has escuchado algún mito relacionado con las anestesias? Algo que la gente diga. No. ¿Y usted ha escuchado algún remedio relacionado con esto para solucionar este problema, o sea, el dolor de cabeza que puede llegar a provocar la anestesia raquídea? ¿Algún remedio que usa la gente? No he oído ningún remedio, porque las personas toman normal, calmante, analgésico para el dolor de cabeza. No usé nada porque el médico me dijo que daba ese dolor de cabeza, entonces lo que hice fue cuidarme y hacer lo que el médico me dijo, poner los pies en alto, no caminar mucho, no bajar la cabeza. Y con estas opiniones yo me estoy despidiendo, pero siempre con la promesa de que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Muchas gracias y pasen una excelente tarde. Gracias a ti, Bexy. Doctora Leonor, creo que toda persona que en un momento determinado ha sido sometido a una intervención quirúrgica y que le han puesto la anestesia raquídea, como popularmente le conocen las personas, le dicen que no puede levantar la cabeza ni usar almohadas porque va a padecer de unos fortísimos e irresistibles dolores de cabeza. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? Bueno, la complicación de la cefalea postpunción en sí se debe decir cefalea postpunción y no cefalea por raquidia, porque no es que sea una cefalea propia, o sea, únicamente específica de la anestesia raquídea. Tiene que ver más con la técnica de la punción dural, una punción dural. Y esta punción es realizada también por otros médicos que no necesariamente son los anestesiólogos. En este caso, la cefalea postpunción se presenta como una realidad. Es una complicación de la anestesia raquídea en este caso, porque somos nosotros los anestesiólogos quienes realizamos la punción lo que afortunadamente no se presenta en la mayoría de los pacientes. Es una complicación que se ve poco frecuente en la población y que tiene un grupo específico que es predispuesto, que está predispuesto a padecer de esta complicación. ¿Pero por qué da dolor de cabeza? En ese grupo, por ejemplo, que tiene cierta predisposición, ¿qué pasa? Sí, se ve con mayor frecuencia en las pacientes jóvenes, en las gestantes, en la femenina. Lo que sucede es que hay un escape de líquido cefalorraquídeo a través del agujero del sitio de punción. Este escape de líquido no tiene que ver nada, o sea, a la hora de realizar la técnica, porque precisamente el anestesiólogo,
juega mucho con la exquisitez de la técnica de manera tal que no se deje escapar el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior, sino que en el momento de la punción, de puncionar la dura madre, que es una estructura nerviosa que envuelve el canal medular, donde se encuentra ubicado el líquido cefalorraquídeo, este orificio queda medianamente abierto y por este orificio se escapa el líquido cefalorraquídeo en los días subsiguientes al evento anestésico. Y eso es lo que puede provocar el dolor de cabeza. Esto provoca el dolor de cabeza. ¿Y cómo se repone ese líquido cefalorraquídeo? Ese líquido se repone administrando líquido, ya sea por la vía oral, se le indica al paciente que tome abundantes líquidos, o en el caso de que el paciente esté ingresado todavía, pues se le administra líquido por la vía parenteral, o sea, por la vena, administrando líquidos endovenosos. Y para aliviar esos fortísimos dolores de cabeza, usted, su experiencia como especialista también, la tradición popular conoce de remedios para aliviar el dolor de cabeza. A mí una vez me dijeron que una tacita de café bien fuerte, una gran amiga, nena, una tacita de café bien fuerte con 2 dipironas, pues alivia el dolor de cabeza, lo quita. Bueno, hay varios pilares de tratamiento que la población puede, tiene acceso a esos pilares de tratamiento, como son los agentes antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el naproxeno, la dipirona, el paracetamol. Y uno de los pilares de tratamiento es la cafeína, que nosotros la utilizamos, ya en un medio hospitalario, dentro del salón, por la vía endovenosa. De manera que el mismo principio activo que nosotros aplicamos con esta cafeína, pudiera ser que la ingestión oral de café, cuando no es mezclado, alivia el dolor de cabeza. El dolor. Vamos antes de despedirnos, porque el tiempo se nos agota, doctora, un operado con anestesia general, le pusieron anestesia general, hizo una bronconeumonía. Pregunta si una vez más, si tuvieran que ponerle anestesia, ¿cómo sería? ¿Constituye estos riesgos? Bueno, lo principal es que ese paciente, si tuviera que acudir a una nueva cirugía, se revise bien si tiene una infección respiratoria activa en el momento y en dependencia de si la tiene o no, si es una cirugía electiva, pues se suspende la cirugía, debe esperar a que pase esa infección respiratoria y en el caso de que no la tenga, que felizmente se pueda conducir a un acto quirúrgico anestésico, pues se tomarían todas las medidas necesarias, como las tomamos no solamente con el que está afectado de una afección respiratoria, sino con todos los pacientes, en cuanto a limpieza del instrumental, premedicación anestésica, los agentes que se deben utilizar particularizados para el paciente con una afección respiratoria, etcétera. Gracias, doctora Leonor. Realmente el tiempo se nos ha agotado. Creo que hablar de las complicaciones que provocan las anestesias a largo plazo, que como usted me decía, sí provocan algunas complicaciones, afecciones a largo plazo, sería tema para próximos programas. Agradezco muchísimo la sintonía y, por supuesto, en la despedida, un adelanto de lo que estaremos compartiendo en próximas emisiones. Antes, un saludo para todos los anestesistas en nuestro territorio, de manera particular los del Hospital Militar, porque una televidente también los reconoce. Gracias y buenas tardes. Gracias. Próximamente, Mitos de la Salud dialogará sobre nódulos y quistes en las tiroides. Explicaremos su origen, tratamientos y cuidados. Anótelo en su agenda en próximas emisiones de Mitos de la Salud. Un programa donde se dan la mano mente y corazón.